Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Audrey Judith Cuevas Estrada. La doctora es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac Maya, es especialista en geriatría por la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene el diplomado en Administración de Instituciones Gerontológicas y el diplomado en Manejo Avanzado de Heridas. Pues bien, doctora, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Pues muy bien, ya empezando la temporada, ¿verdad? De las festividades. Y pues un placer para mí estar con ustedes hoy. Bien, muchas gracias. No, gracias por su tiempo. La temporada de festividades y temporada de enfermedades respiratorias, aquí yo ando medio ronco, Sí, pero bueno, también. Disfrutando del frío que es poco usual aquí, ¿verdad? sí, no, pero a mí me encantan. Esos 23, 24 graditos me gustan mucho. Claro. ¿Usted prefiere frío o calor? Pues la verdad que disfruto ambas cosas, Sí, solo que las actividades cambian. sí, pues sí. Con Ujú. el calor, pues bueno, pega a la playa, una Claro. piscinita y así. Pues bien, doctora, pues entrando ya en el tema del envejecimiento, yo quería platicar con usted de algunos temas muy específicos. Por ejemplo, de la polifarmacia. Entendemos que la polifarmacia es uno de los aspectos más comunes en el adulto mayor. Y la verdad es que cuando a mí me llegan pacientes que noto que tienen un determinado número de medicamentos, lo primero que hago es decirle, tenemos que visitar a un geriatra. ¿Cuál es el trabajo del geriatra específicamente en esta parte de la polifarmacia? Bueno, pues uno de los motivos por el que se creó esta especialidad es precisamente para evitar esa atención fragmentada que reciben los pacientes, porque pues la mayoría de los pacientes geriátricos son pacientes con muchas comorbilidades, que debido a esas enfermedades los ven diferentes especialistas. Entonces, pues sucede que cada uno lo ve de manera separada y pues cada uno hace una prescripción de 3 a 5 medicamentos en promedio y pues resulta que al final el paciente termina con más de 15 medicamentos, ¿no? Ahí es donde entra el papel del geriatra para conciliar pues la medicación, ver si algunos medicamentos algunas veces se repiten porque pues como no están enterados un médico del otro, de las prescripciones, pues a veces se llegan a repetir, o buscar optimizar el tratamiento de tal forma que si algún medicamento tiene una doble función, pues se prefiera ese en vez de otra opción. Y pues hablando de polifarmacia, la definición más aceptada que utilizamos es la de la OMS, que nos dice que es a partir de 5 medicamentos. Algo importante que deben de tomar en cuenta que dentro de esta definición se toman en cuenta los suplementos también, porque pues muchos pacientes mayores son muy propensos a seguir recomendaciones pues de sus vecinos, de sus familiares y suelen tomar suplementos, incluso pueden ser más negativos que los medicamentos porque pues desconocemos sus efectos a largo plazo. Y en su experiencia, ¿cuál ha sido el número de medicamentos con el que se ha topado con un adulto mayor? Pues yo sí he llegado a ver hasta 18 medicamentos en un paciente. O sea, todo el día están tomando medicinas. Sí, o sea, cada hora casi están tomando un medicamento. Entonces, pues esto tiene muchos efectos secundarios, entre ellos, pues lo más conocido es la gastritis, ¿no? Y algunas veces ni siquiera han desarrollado la gastritis, pero como les dicen, bueno, es que estás tomando muchos medicamentos y le añaden otro que es el omeprazol, ¿no? Pero pues que también debemos tener en cuenta que si no hay evidencia, porque pues actualmente se habla mucho de la medicina basada en evidencia, si no tenemos evidencia de que el paciente tenga, por ejemplo, gastritis, pues no hay que prescribirlo a menos que tengamos un estudio que lo confirme, ¿no? Claro, y creo que ese es uno de los medicamentos precisamente del que más se abusa, ¿no? Porque va con el traumatólogo, por ejemplo, y es analgésico, antiinflamatorio y omeprazol para que no le vaya a lastimar. Luego va con, no sé, con el oftalmólogo y le manda X cosa y omeprazol para que no le vaya a lastimar. Y entonces, generalmente es uno de los medicamentos que más
notamos que tienen los pacientes, ¿no? En el omeprazol específicamente, por ejemplo, ¿qué efectos adversos puede generarle al paciente? Bueno, pues uno de los que más se mencionan es que, pues, como reduce el pH, disminuye la absorción de vitamina B. Y la vitamina B la falta más bien o carencia de vitamina B se relaciona en ciertos casos de deterioro cognitivo y demencia. Aparte de que pues los pacientes que están postrados de por sí tienen un mal manejo de secreciones y eso también les perjudica al modificar el pH, pues los hace más propensos a infecciones bacterianas. O sea, tiene más problemas que beneficios si no está demostrado que Y no tiene... está indicado. Claro, hay pacientes que Exacto. sí, por la polifarmacia pueden llegar a desarrollar gastritis medicamentosa, eso es cierto, pero pues tenemos que elegir a los pacientes que realmente se beneficien. Y en el caso, por ejemplo, de los medicamentos controlados, porque me ha tocado pacientes que llegan al consultorio y te empiezan a preguntar si tú puedes dar recetas, en nuestro caso somos fisioterapeutas, ¿no? Pero me acuerdo mucho de un paciente que tomaba un medicamento controlado para el dolor, que se confundió y se había tomado más de la dosis normal, entonces ya estaba buscando quién le resurtiera su medicamento y le dije, no, pues hable con su doctor, porque de hecho iba a una clínica para el dolor y le dije, hable con su doctor porque no puede ser que se esté confundiendo con las dosis, ¿no? Claro, pues los medicamentos controlados realmente hay muchos que son controlados, ¿no? La mayoría de ellos pues son antipsicóticos y benzodiazepinas, que pues como muchos que trabajamos con las personas mayores, hubo un tiempo en el que se prescribían casi casi como si fueran dulces y mucha gente lleva incluso hasta más de 20 años tomándolos, ¿no? Y si nosotros nos apegamos a lo que dice una guía, por ejemplo, en el tratamiento de la ansiedad, pues se debe dar máximo 3 meses. Y tenemos gente tomándolo más de 20 años, ¿no? Y pues, ¿qué sucedió con estas prescripciones que, pues, desafortunadamente desarrollaron dependencia a esos fármacos, ¿no? Y hablando de analgésicos, pues eso también puede pasar con los opioides. Por eso hay que tener mucho cuidado con las dosis y sobre todo con el tiempo que se lo prescribimos al paciente. Y esta polifarmacia, usted ha notado, por ejemplo, o sea, yo siento que tiene un origen también desde una parte social, porque el propio paciente busca la polifarmacia, como, o sea, siento que le hace sentir bien el número de medicamentos que tenga. Si van con un médico y no le manda medicamentos, siente que no fue bien atendido. ¿Ha notado esta parte? ¿Cómo podríamos educarlos para que no piensen siempre así? No, desde luego que sí, y muchas veces hay un trasfondo también emocional, ¿no? Yo creo que a veces el paciente desarrolla cierto apego a estos medicamentos o ve los medicamentos como una forma de que se sienta cuidado, ¿no? Lo que mencionabas. Yo creo que pues hay que explicarles y yo siempre les digo que todos los medicamentos, por muy buenos que sean, tienen efectos secundarios y pues va a depender de muchos factores que sean más grave en una persona que en otra, porque pues depende de muchos factores a esta edad, pero no hay un solo medicamento que no nos pueda dar algún efecto adverso. Entonces, de entrada, pues tienen que tener ese concepto de que tomar muchos medicamentos, pues no es lo ideal, al contrario. Y la otra cuestión es que pues hay que tratar la causa de los síntomas, ¿no? Muchas veces tratamos un síntoma, pero no tratamos al paciente como tal, ¿no? Que pues esa es una de las cosas en especial que tiene la geriatría, que vemos al paciente de una forma más integral. A lo mejor ese paciente percibe el dolor más fuerte de lo que es porque está deprimido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aparte de la medicación que pueda estar tomando, tal vez esté tomando algún antidepresivo, pero es muy importante, pues ahí, por ejemplo, tu área, ¿no? El manejo del dolor por medio de fisioterapia o en el caso de la depresión que puede dar muchos síntomas psicosomáticos, pues la terapia psicológica también, ¿no? Va de la mano. El ejercicio como tal, pues es uno de las mejores medidas que
que podemos hacer para evitar esas cosas que pasen. ¿Qué tan común es, por ejemplo, que usted referencie a un paciente a psicología o a un fisioterapeuta para que haga ejercicio? O sea, si un porcentaje muy importante de pacientes terminan siendo referenciados. No, pues para mí es bastante común porque estoy consciente de que un paciente geriátrico debe de manejarse en equipo porque por lo mismo, por toda la carga de enfermedades que tiene y que los medicamentos por sí solos no van a resolver pues los síntomas al 100%, entonces tenemos que buscar otras alternativas. Y pues es un poquito también el efecto placebo que para muchos pacientes tienen algunos medicamentos, no es que realmente les esté haciendo, pero como decías ellos, si lo toman se sienten mejor, es parte de eso. Entonces también hay que tratar de que se enfoquen en otras cosas, incluso pues habrán algunos que no puedan hacer ejercicio o cierto tipo de ejercicio, pero pueden hacer terapia ocupacional y eso también les ayuda, ¿no? Estar entretenidos en otro tipo de actividades y no estar pensando todo el día en sus dolencias, en sus enfermedades, pues eso también les ayuda. Recuerdo que una vez en una plática surgió la frase que decía que ningún medicamento es prescrito para toda la vida. ¿Coincide con esa frase o si hay alguno que diga, no, pues es que tal medicamento sí lo va a tener que tomar el resto de su vida? Pues la verdad es que hasta hoy no he visto algún medicamento que sea de por vida, ¿no? Antes se les decía eso a los pacientes. Yo creo que en parte el objetivo era buscar un apego, ¿no? En el caso de las enfermedades crónicas que son muy frecuentes a esta edad, yo creo que por eso se los decían los médicos antes, ¿no? Que no, es que esto lo va a tomar el resto de su vida. Pero realmente tendríamos que individualizar cada caso porque hablando de la diabetes, por ejemplo, hay pacientes frágiles, ¿no? Que ya prácticamente en las etapas finales están en desnutrición, entonces empiezan a hacer hipoglicemias y se les retiran los medicamentos porque entran en una fase ya de autocontrol. Entonces, pues ahí es donde se desmiente ese dicho, ¿no? No es que toda la vida vaya a tomar hipoglucemiantes porque eso va a variar con el paso del tiempo. Es que, ay, y es que además hay una brecha generacional, según veo, por ejemplo, en el área médica, porque sí, estuvimos en un pico en el cual pues todo se manejaba con medicamentos y hoy en día los médicos más actualizados pues buscan este cambio en los hábitos de vida, en tener un impacto diferente en la persona y obviamente eso repercute en tener una menor medicación, ¿no? Así es. Bien, eh, platicando siempre dentro de esta misma línea de los fármacos, ¿qué estrategias podemos utilizar, por ejemplo, con adultos mayores para ayudarlos a controlar esa parte de los medicamentos? Y me refiero a controlar en cuanto a la toma en horarios, en dosis. ¿Qué estrategias ha aplicado usted para enseñarles a cómo organizarse, por ejemplo, con esto? Bueno, pues realmente yo sí les sugiero que, sobre todo porque ahorita se da mucho el caso de que el paciente no está con una sola persona, sino que a veces se lo dividen entre 3, 4 hijos. Entonces, eso también es un problema para el apego a los tratamientos. Entonces, yo siempre les digo que, número uno, les recomiendo que si el paciente puede estar en una sola casa y sean los hijos los que se puedan trasladar, pues eso es lo ideal, porque el paciente sabe, conoce dónde está cada cosa en su casa, es un ambiente que ella conoce, donde se siente pues más adaptado al ambiente. Entonces, a veces cuando lo movemos, eso lo puede desestabilizar. Y la otra cosa es que todos, independientemente de que sea uno el que siempre lo lleva al médico, pues todos deben estar enterados de los padecimientos, de los medicamentos que toman. Y si les es difícil recordarlo, yo les sugiero que lo pongan ya sea en una pizarra, en una cartulina, en un lugar que sea visible, anoten los medicamentos y los horarios para que todos estén enterados de los horarios en los que se les debe dar el medicamento. Incluso pues hay personas que no saben leer y van identificando los medicamentos pues por el color o la forma de las pastillas,
que bueno, también es válido en esos casos, ¿verdad? Pero pues lo ideal es eso, que esté a la vista y al alcance de todos los que van a ser parte del cuidado de ese paciente, porque muchas veces también les pido que vayan con alguien a la consulta, porque a veces llegan solos los pacientes y luego pues se les olvida las indicaciones que les damos, ¿no? Entonces es muy importante que vayan acompañados y que se pasen la información entre todos los familiares que les van a estar dando los medicamentos y que esté a la vista de todos. Bien. Y aprovechando un poquito este tema ahora, saltando al tema de las heridas, ¿en qué momento es necesario ir a consultar con un especialista que tenga este tipo de formación? O sea, ¿cuáles son los signos de alarma más importantes para detectar que empieza a haber, por ejemplo, una úlcera por presión o alguna escara, algo que se esté generando en el paciente? Bueno, pues en realidad, desde hablando de úlceras por presión, que pues es lo que más vemos en geriatría, puede haber también otras, ¿verdad? Por ejemplo, en los diabéticos, pero en general las que yo más veo en geriatría son las úlceras por presión. Pues algo que hay que recordar que son 100% prevenibles. Hay que movilizar al paciente porque muchas veces, incluso en los hospitales, a veces por falta de personal no se hace, pero cada 2, máximo cada 3 horas se le debe estar cambiando de posición al paciente, del lado derecho, del lado izquierdo, y pues cada 3 horas hay que poner un horario, una alarma si es posible, para estar haciendo esos cambios de posición, izquierdo, derecho y en medio. Y otra cosa que les recomendaría también, si están sus posibilidades y el paciente va a permanecer mucho tiempo en cama, pues comprar un colchón de presión alterna para ayudarle a que tenga un poco de movimiento. Eso no quita que se le tenga que seguir movilizando, pero pues también les ayuda. Colocar también las almohadas en lugares estratégicos para, sobre todo, las áreas donde más salen las úlceras por presión, pues es donde hay prominencias óseas, en los talones, en la parte de los trocánter, en la parte del sacro, es donde más vamos a ver esas heridas. Entonces ya sabemos esos lugares, pues disminuir aún más la presión en esos sitios. Y pues recordando que hay varios grados de úlceras, el grado 1 solamente vamos a ver un enrojecimiento. Entonces, cuando empezamos a ver esos cambios de coloración en la piel, antes de que se rompa la piel, pues hay que protegerla. Para eso hay muchos productos, pero dentro de los más conocidos y los más accesibles, pues podemos utilizar el óxido de zinc o pasta de lazar como prevención. Ya a partir del grado 2, que ya se rompe la piel y ya se puede considerar una úlcera, porque de hecho el término en el grado 1 no sería una úlcera, sería una lesión por presión. Entonces a partir del grado 2 ya estamos hablando de una úlcera porque se rompe la piel, pues ya es susceptible de ser visto por un especialista en heridas. De hecho, no necesariamente tiene que ser un médico. A mí, pues lo hice porque me gusta ese tema y fue un curso que quería yo añadir a mi formación, pero sí les puedo decir que muchos enfermeros especialistas, por ejemplo, son expertos en heridas y también se desempeñan muy bien en esa área. Sí, sí, he visto que hay enfermeros, también en el centro del país hay 2 o 3 colegas fisioterapeutas que trabajan con esta parte de las heridas, porque tenemos algunos agentes físicos que ayudan a cerrar un poquito más rápido la herida. Y pues, bueno, están ahí involucrados en todo este tema. Bien, y otro tema que quería tocar, que a lo mejor está como muy diferente a lo que estábamos platicando, pero sé que participa usted con el Colegio de Geriatría y Gerontología en el capítulo de Yucatán. Entonces quería platicar de algo que muchos de los que nos ven son profesionales de salud. ¿Cuál es la importancia de estar colegiado y cuáles son los beneficios también para estas personas? Claro, pues la asociación a la que pertenecemos se caracteriza porque incluye no solo a médicos, sino que incluye también a gerontólogos, no solo gerontólogos que hayan hecho la licenciatura, sino que hay muchos otros profesionales, como en el caso de los fisioterapeutas que han hecho maestrías en gerontología, o por ejemplo hay enfermeros geriatras que también podrían ser parte. Y en general a todos los que estén interesados en estas áreas se les hace la invitación
porque pues lo que nos caracteriza es que somos un grupo heterogéneo, hay diferentes profesiones, no solo médicos. Y pues lo que nosotros ofrecemos son pues una formación continua. Cada mes organizamos una sesión académica y pues se les va a dar reconocimientos a los que asistan a las sesiones para que pues les cuente, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros los médicos que nos tenemos que recertificar, nos sirven mucho esas constancias de que pues constantemente estamos actualizándonos. Esperamos que conforme vaya creciendo la asociación, pues más adelante podamos hacer algún simposio o algún congreso, ¿no? Que sería pues lo ideal en el futuro. Perfecto, seguro que nos acercaremos también para ir pidiendo más información de los requisitos. Pero es un tema importante porque le dan difusión también a esta área, ¿no? De la geriatría y la gerontología, ¿no? ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de esta área de especialidad en el país inclusive? Me parece que en los últimos 10 años es cuando ha crecido, pero bueno, si nos puede contar usted un poquito cómo lo ha visto desde estar inmersa en esta especialidad de la medicina. Pues realmente le digo que es relativamente nueva aquí en el sureste. Yo pertenezco a la segunda generación de residentes de geriatría y bueno, yo fui la primera en utilizar el aval de la UADY. Entonces, porque la primera generación se tuvo que, como había falta precisamente de personal, pues se tuvieron que ir a otros estados para terminar. Yo fui la primera en terminar aquí en Yucatán. Pues me tocó iniciar con el servicio de la consulta externa de geriatría. Iniciamos en la T1. Pues le digo, cuando eso, no habían médicos de base de geriatría en el IMSS, apenas había uno. Entonces, pues ahorita, hace poco acaban de dar 4 bases, entonces pues sí ha ido creciendo. Quizás no como nos gustaría porque nos faltan muchas cosas, pero sí ha habido pues muchos cambios y creo que cada vez nos conoce más la gente, porque también incluso dentro de el mismo hospital, pues muchos no sabían exactamente cuál era nuestro papel y pues a veces pensaban que hacíamos lo mismo que el internista, pero pues yo creo que los que ya saben que no, que es completamente un enfoque diferente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente han habido muchos cambios en estos años, pero pues todavía nos falta mucho más. Por ejemplo, en el hospital donde estoy no tenemos fisioterapia, que pues sería algo que nos ayudaría mucho para nuestros pacientes. Sí, o sea, hay varios hospitales que todavía están en ese proceso. Creo que junto con la geriatría, que es un área de especialidad nueva, la fisioterapia igual viene creciendo y nos ha tocado crecer como a la par. Y entonces peor todavía los que nos especializamos en fisioterapia geriátrica, pues es doblemente nuevo, ¿no? Entonces, pero ahí vamos. Pues bueno, doctora, le agradezco muchísimo su tiempo. ¿En qué redes sociales o cómo le pueden contactar? Claro, yo tengo mi página que se llama Doctora Audrey Cuevas, geriatra, en el Face. Ahí me encuentro con mi página y mis redes personales son Audrey Cuevas en Instagram y en Facebook. Pero pues ahí si quieren dejar un like a mi página, ahí me pueden encontrar. Perfecto, ahí le vamos a estar siguiendo. Les vamos a dejar las redes igual en los comentarios para que puedan acceder. Y a todos los que nos vieron y nos escucharon, les agradecemos. Recuerden comentar, darle like y compartir porque eso nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias. De nada, buen día, que te mejores. Buen día, gracias.